Bienvenidas, bienvenidos a una charla más de este congreso online, Vivir sin dolor, donde sabéis que estamos reuniendo a 12 de los referentes más reconocidos hoy en día en el tema del dolor persistente, que nos están enseñando a lo largo de estas charlas los últimos avances científicos sobre el dolor, las nuevas terapias que están consiguiendo resultados muy positivos, y también estamos viendo ejemplos de superación de personas que un día tuvieron dolor y que hoy viven sin él. Y esta ponencia es muy especial porque vamos a juntar a uno de los principales expertos en la materia con dos de sus pacientes. Y voy a empezar justamente por ahí, porque tenemos aquí a Paola Ortega Hernández. Hola, Paola. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros. Y a Óscar Ferrando Mayor. Hola, Óscar. Hola, ¿qué tal? Buenas. Hola, Gracias Sara. a los dos por estar aquí. Ambos nos van a compartir sus experiencias porque hubo un momento que fueron personas con fuertes dolores que arrastraron durante largos años. Luego nos contarán su historia, pero todo cambió un poco cuando encontraron a Rafael Torres Cueco. Hola, Rafael. Hola, ¿cómo estás? Rafael es doctor en neurociencia, graduado en fisioterapia, licenciado en antropología social y cultural, tiene un diploma de estudios avanzados, es profesor titular de la Universidad de Valencia, es presidente y fundador de la Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor, que es la SEFI. Además, su principal interés es la aplicación, a lo largo de toda su trayectoria profesional, de los avances en neurociencia en el tratamiento del dolor crónico. Imparte formación de posgrado en distintas universidades sobre este tema, ¿no? Sobre el abordaje clínico del dolor, y es el introductor, mejor dicho, en España, de la educación en neurociencia y del acercamiento biopsicosocial en el tratamiento del dolor. Vamos, básicamente toda una vida dedicada a esto de lo que nos va a hablar en esta charla, Rafael, que se llama, es una pregunta, ¿no? ¿El dolor lo cura el cerebro? ¿Qué respuesta podrías darnos? Muy bien, pues nada, muchas gracias Sara, muchas gracias Óscar y Paula por vuestra participación. Voy a compartir pantalla ahora con vosotros. Esta charla es una pequeña introducción, una cosa que he contado ya muchas veces, para entender cómo el dolor crónico se puede curar. Bueno, se titula El dolor lo cura el cerebro, y hoy en día sabemos que el dolor realmente es un problema clínico que tiene una trascendencia en la vida del paciente muy, muy importante. Y además también tiene una trascendencia económica y social en nuestra sociedad. ¿Y con qué tiene que ver el dolor crónico? Esta epidemia del dolor crónico que alcanza a un porcentaje muy elevado de la población, pues tiene que ver con el modelo biomédico. Y es que, ya lo decían Jacobson y Mariano, que el fracaso en el tratamiento del dolor tiene que ver con los principios filosóficos y estructurales de la medicina actual. ¿Y eso qué quiere decir? Que estamos sufriendo lo que se llama la medicina en el órgano. Es decir, si hay un dolor, hay que ver qué órgano es el culpable de ese dolor y orientar toda nuestra terapéutica hacia ese órgano. Y es seguir pensando que detrás de cada dolor hay una lesión. Estas radiografías las he puesto muchas veces, donde se ven cambios degenerativos severos en la columna lumbar. Pues esto, que parece así muy terrible, pues si hacemos una radiografía a gente mayor de 80 años, veremos que la mayoría de la población tiene una columna con una situación similar y, sin embargo, no tiene ningún dolor. Y además, el problema fundamental es que los médicos, los profesionales de la salud, cuando ven un paciente con dolor, su pensamiento es: ¿será un problema orgánico o será un problema psicológico? De forma que el paciente se ve sometido a dos tipos de maltrato. El maltrato de los organicistas, que piensan que debe haber algo y hay que explorar y hacer muchas cosas en el cuerpo para quitar el dolor. Y el otro maltrato, que no es menos terrible, y es no creerse su dolor y pensar que, bueno, que es un problema psicosomático, que están un poco neuróticos, ansiosos. Y esto es terrible para el paciente. Y tenemos una medicina muy orientada a la técnica, ¿eh? Todas las especialidades quirúrgicas, las unidades del dolor son estrategias, son abordajes absolutamente intervencionistas, y esto no funciona en dolor crónico. Y además estamos llenos de falacias ergonómicas, posturales. Se sigue diciendo que es malísimo estar sentado y cosas así. Y yo muchas veces pongo esta diapositiva y cuento que hace 100 años todos, salvo que fuéramos el alcalde del pueblo o lo que fuera, estaríamos de sol a sol haciendo pues actividades realmente extenuantes y no desarrollaríamos dolor crónico. Y además, muchas veces el lenguaje es catastrofista, ¿eh?
usted tiene la espalda muy mal, lo tiene todo muy contracturado, puede acabar en una silla de ruedas, el dolor es para toda la vida. Algo terrible, es lo que yo llamo la iatrogenia verbal, cómo se hace tanto daño con las palabras por parte de los médicos o los profesionales de la salud. Y al final lo que se trata, y muchas veces en las unidades del dolor, lo que se trata es de eliminar el dolor y es, pues eso, intoxicar muchas veces al paciente con fármacos que tienen muchos efectos secundarios o el abuso de técnicas intervencionistas, infiltraciones, radiofrecuencias, bueno, barbaridades. Y ahí tenemos un grave problema de iatrogenia. Iatrogenia es cuando la terapéutica médica deja secuelas. O los bautizados síndromes de sensibilización central, en la transformación de aquellas unidades de fibromialgia en unidades de sensibilización central, donde se les dice que el problema está en el cerebro, pero que no se entiende muy bien por qué tienen dolor, que se les puede ayudar un poco pues, con la dieta, con ejercicios suaves, con tratamiento psicológico, pero que finalmente van a ser siempre pacientes con dolor, siempre van a ser vulnerables. Y esto es algo absolutamente demoledor. O cuando se cuenta que, bueno, todo está en todo, la importancia, que si la dieta, que si los genes, que si el estrés, bueno, al paciente se le intoxica con información que no hace más que contribuir a que desarrolle una mayor discapacidad. Estamos, por tanto, inmersos en una locura en el manejo del dolor. O se les dice que el dolor es inevitable y que el sufrimiento es opcional, que aprendan a vivir con su dolor. Pues alguien que está viviendo un dolor severo y discapacitante, esto es realmente es como insultarlo. Bueno, y al final el paciente se ve envuelto en un peregrinaje terapéutico, explicaciones contrapuestas de distintos profesionales de la salud, exploraciones innecesarias, tratamientos inefectivos. Como ejemplo, yo tengo una paciente ahora del sur de España, en 3 años ha sufrido 5 intervenciones quirúrgicas, más múltiples radiofrecuencias, una barbaridad, una barbaridad. Bueno, y al final el paciente se ve envuelto en una vorágine lleno de pensamientos catastrofistas, miedo, ansiedad, baja autoeficacia, conductas de meditación, así. Bueno, pero hay una solución. ¿Y cuál es esta solución? Bueno, pues lo primero es entender. Y es que muchas veces de los profesionales de la medicina están muy interesados en hacer, pero no es, lo más importante no es hacer, sino lo más importante es entender el dolor. Y por tanto hay que introducir este nuevo modelo neurobiológico del dolor, que viene a decir lo siguiente, que el dolor siempre, 100%, es una respuesta generada por el cerebro y que no hay una correlación entre dolor y daño. Esta diapositiva ya la pasaba antes para poner el ejemplo, que ejemplos también que son útiles, el dolor de miembro fantasma, pacientes que refieren percibir vívidamente el miembro que ya no existe, o este estudio que es muy gracioso, donde aquí arriba se ve la activación de áreas clásicas del dolor agudo, inducidas por una estimulación térmica, dolor, y aquí, con un código de colores diferente, pero es lo mismo, esto es la activación de esas mismas áreas inducida por una sugestión hipnótica. La sugestión puede generar el mismo dolor que la estimulación nociceptiva o dolorosa real. Por tanto, ¿qué hace el cerebro? Pues el cerebro puede malinterpretar nuestras sensaciones corporales y convertirlas en dolor. Y muchas veces el dolor no es una mala pesadilla. Y hay una buena noticia, que uno se puede despertar de esa mala pesadilla porque no corresponde con la realidad. Pero claro, antes de proseguir hay que indicar que no todos los dolores son lo mismo, ni muchísimo menos, que va. Existe, diríamos, un dolor asociado a daño en el tejido, por tanto hay que abordar ese daño tisular, esa enfermedad. También existe dolor por daños en el sistema nervioso periférico central, que también requieren su tratamiento adecuado. Y finalmente está lo que yo denomino un dolor complejo. ¿Y qué es esto de dolor complejo? Pues es dolor no asociado a daño, ni a enfermedad, ni a lesión. El dolor sin daño existe. ¿Y por qué se produce este dolor sin daño? Pues cambios en el procesamiento cerebral del dolor. Esto, por ejemplo, que vemos es una tractografía donde muestra cambios en la orientación de los axones dentro del cerebro, pero que además que eso es modificable, eso se modifica por el dolor y se puede modificar con un tratamiento adecuado.
Y esto implica una revolución en el tratamiento del dolor. Nos permite entender y tratar muchas condiciones clínicas muy diferentes y muy complejas. ¿Cómo se entiende el dolor complejo? Bueno, una de las teorías que más explicita esto del dolor sin daño es la teoría de la neuromatriz de Melsack. Él viene a decirnos que el cerebro, que sería el hardware o el ordenador físico, tiene una neuromatriz que es un lenguaje, el lenguaje operativo, y que cuando llega un estímulo, esa neuromatriz puede poner en marcha un programa específico que ya tiene y que es capaz de generar el dolor, tal cual. Y en este modelo de neuromatriz hay que entender que el dolor, más un montón de respuestas endocrinas, somáticas, inmunes, puede estar provocado por estímulos sensoriales, por una estimulación cualquiera, una enfermedad, una lesión. Puede ponerse en marcha también por emociones como la ansiedad, la atención, o por pensamientos, por el significado que el paciente atribuye a esos síntomas. Por lo tanto, el dolor puede ser provocado por pensamientos erróneos sobre lo que a uno le pasa. ¿Y cómo lo podemos esto explicar? Bueno, pues para poderlo explicar, hoy en día, y en la investigación, la consciencia y el dolor, se utilizan los modelos bayesianos, que vienen a decir que el cerebro ejerce predicciones, ejerce inferencias, crea hipótesis, de forma que lo que percibimos no es lo que realmente sucede en nuestro cuerpo, sino es que viene determinado por una hipótesis cerebral. Es decir, en estos modelos bayesianos, lo más importante es la hipótesis que el paciente tiene o que el sujeto tiene sobre si estoy sano o si estoy enfermo. Y en esas hipótesis tienen mucho que ver, las construyen experiencias previas del dolor, los significados, las atribuciones, lo que el médico o el profesional de la salud le dice al paciente, su memoria, y va cotejando esta hipótesis con la información sensorial entrante. Si mi hipótesis es que estoy enfermo, pues mi cerebro utilizará la información entrante para confirmar esa hipótesis. Si mi hipótesis es que estoy sano, mi cerebro utilizará la información somatosensorial para pensar que estoy sano. Os voy a contar un ejemplo para que eso sea fácil de entender. Yo tengo unos cuantos hijos y en aquella época el diagnóstico de embarazo se hacía pues, con el análisis en la farmacia. Me acuerdo una de esas veces, mi mujer tuvo un retraso de unos días y dijo, bueno, no estoy embarazada, es evidente que no lo estoy, pero en fin, me voy a hacer una analítica, un análisis de embarazo a la farmacia. Se encontraba perfectamente bien. Esa mañana que va a recoger el análisis, perfecta, y abre el sobre y dice, uy, pues sí que estoy embarazada. A los 5 minutos estaba con náuseas, mareada, en una verdulería en la calle pidió por favor que le sacaran un cajón para sentarse, se encontraba fatal, igual que se había encontrado siempre en todos los embarazos que siempre le han sentado fatal. Fijaros, la hipótesis cambia, los síntomas cambian de forma absolutamente radical. Muy bien, por tanto, sentimos dolor o cualquier sensación somática porque predecimos, aunque no de forma consciente, que debemos tener dolor. Bueno, y esto tiene implicaciones brutales. Es decir, eso que el cerebro crea, que es el dolor, se puede modificar. Tenemos acceso al cerebro. ¿Cómo? Pues dialogando con la consciencia sobre la fiabilidad de esas hipótesis, de esas inferencias sobre el estado del cuerpo que el cerebro ha creado. ¿Y eso cómo se hace? Pues muy fácil, dándole argumentación real, convincente, extraída de la propia experiencia del propio paciente, invitándole a arriesgarse a experimentar cosas diferentes. Por lo tanto, esto sería la primera estrategia. El cerebro aprende, el cerebro es plástico y además le encanta aprender. Y sobre todo si ese aprendizaje va a suponer una vida absolutamente libre del dolor. Bueno, de ahí parte, esta es la propuesta básica de Explicando el dolor, que esta estrategia, aunque no todo el mundo lo diga, realmente todos los que empezamos con esto, y yo empecé hace 22 años, tiene que ver con este señor, con David Butler. David Butler, australiano del sur de Australia. Yo siempre pongo esta foto porque después de estar pescando todo un día entero, yo estaba reventado
y este hombre estaba todavía jovial y lleno de energía. Es un hombre de un carácter desbordante. Bueno, pues de este señor yo aprendí en el año 99 y estuve persiguiéndole por todo el mundo durante años. Tengo muchísima amistad con él, he estado en su laboratorio en Australia. Y bueno, todo el mundo conoce ya el libro Explicando el dolor. Los autores son David y Lorimer Moseley, un investigador genial, absolutamente genial. Bueno, hoy en día tenemos mucha evidencia de que esta estrategia funciona. Cada día hay más publicaciones sobre esta estrategia terapéutica, aunque algunas no son demasiado serias o donde se mezclan muchas cosas, ¿no? La última revisión sistemática es del año 2019, que demuestra que la educación neurociencia es eficaz en el dolor, en la discapacidad, los pensamientos catastrofistas, el miedo a moverse, siempre y cuando se obtenga una reconceptualización por parte del paciente. Y se basa en que tanto el dolor como la discapacidad están mediadas por cogniciones. Lo que pensamos determina lo que sentimos, tal que así. Bueno, ¿y qué cosas sabemos? Bueno, este es el mundo en el que yo trabajo, que es bastante complejo, pero sabemos que el dolor puede cambiar la actividad del cerebro y que esa actividad del cerebro puede ser cambiada por muchas cosas, como hemos contado. Sabemos que el dolor crónico no tiene nada que ver con el dolor agudo y que el dolor crónico es más desagradable, es realmente una experiencia de sufrimiento. Y sobre todo la investigación que estamos realizando es una investigación en la conectividad entre redes cerebrales. Está en marcha desde hace unos años el proyecto Conectoma Humano, que es mucho más ambicioso que el que fue el proyecto Genoma Humano. Y exploramos, esto es de un estudio que hicimos nosotros, por ejemplo, la actividad de las redes atencionales, como la red de la saliencia o la dorsal atencional. Y de hecho, hicimos un estudio que está a punto de publicar, donde demostramos la tremenda capacidad que tiene nuestro cerebro para cambiar. Es el fenómeno de la neuroplasticidad. Hicimos un trabajo en mujeres con dolor pélvico crónico, le hicimos 3 resonancias funcionales y un montón de mediciones y hicimos un seguimiento entre los 10 meses y los 2 años, por tanto un seguimiento prolongado a largo plazo. Y bueno, como he comentado, múltiples mediciones. Hicimos con cada mujer alrededor de 7 horas de 7 sesiones de tratamiento con alguna revisión y los mensajes fundamentales es que la vulvodinia o el dolor pélvico crónico se produce por cambios en el cerebro, que no hay nada en el cuerpo, y les enseñamos estrategias basadas en argumentación y en estrategias de exposición. Se puede modificar esa neuroplasticidad cerebral y eliminar completamente el dolor. Bueno, esto son algunas gráficas de cosas que demostramos, como el dolor puede disminuir de forma muy considerable y que todas las mujeres volvieron a tener relaciones sexuales sin dolor, volvieron a realizar ejercicio físico sin dolor y pudieron incorporar actividades deportivas que antes eran imposibles de realizar. Bueno, medimos muchísimas cosas y el análisis fue muy complejo. Medimos la conectividad funcional con el método que es el análisis de componentes independientes por regiones de interés y también hicimos estudios de conectividad estructural. Y bueno, por ejemplo, cosas muy relevantes fue que mejoramos la comunicación en una gran red cerebral, que es la red en modo por defecto, que tiene que ver con las capacidades cognitivas de nuestros pacientes. Es decir, que esos pacientes, gracias a este tratamiento, procesaban mejor la información y mejoraban en sus capacidades cognitivas. También, cuando analizamos 407 distintos nodos cerebrales, y cosas sorprendentes que nos surgieron fue que descubrimos una red de atencional cerebelosa que tiene un papel fundamental en la optimización de respuestas frente a situaciones de miedo, de amenaza, de alerta. Bueno, pues conseguimos la desactivación de la conectividad de esa red cerebelosa que tiene mucho que ver con la red, con la ínsula anterior, etc. Y bueno, y esto es una de las metáforas del libro Explicando el dolor, ¿no? Este es el paciente con dolor crónico que con el tiempo solo sabe tocar una melodía, que es la melodía del dolor, y está todo el día con el dolor y cada vez es menos capaz de tocar otras melodías, y que con nuestro tratamiento podemos hacer que empiece a tocar las melodías que antes tocaba
y que cada vez menos toque su melodía del dolor. Bueno, y estos algunos pacientes que han querido salir. Esta es una paciente mía. Primer día que vino a la consulta, no sé si os fijáis en la moto eléctrica que utilizaba porque no podía andar, las muletas puestas, una maleta que no llevaba ropa, estaba llena de resonancias, y encima yo me di cuenta que llevaba como un saco y le dije, oye, ¿esto para qué es? Dice, no, eso es un colchón Tempur que me tengo que poner en la cama porque si no, no puedo dormir por el dolor. Bueno, esta es una foto suya del año pasado haciendo surf, una barbaridad, una barbaridad. Esta mujer es absolutamente feliz, tiene una vida activa brutal. Esto era, vamos, inimaginable, ¿eh? No podía ni andar ni estar sentada ni nada. O esta paciente, una antropóloga de Barcelona, que la primera visita me enseñó su tatuaje, que era un bisturí, porque su dolor crónico fue a consecuencia de una cirugía, y en el último sesión me enseñó lo que se había tatuado. Conoce el dolor y no tendrás dolor. Su vida había cambiado completamente, se había quitado su discapacidad y había dejado de cobrar la paga por discapacidad porque era feliz. Y además está dando la vuelta al mundo ahora. Bueno, pues esto es todo, amigos. Esta breve introducción espero que os haya gustado y bueno, a lo que me queréis preguntar. Gracias, Rafa, qué interesante, ¿no? Tener esa parte primero teórica y luego contar con los ejemplos prácticos de que esto que llevas más de 20 años estudiando y trabajando está funcionando, ¿no? O sea, decíamos al principio, y ya sabéis que este congreso se llama Vivir sin dolor, y es precisamente a lo que estás ayudando. ¿A cuánta gente crees que has ayudado en estos 20 y tantos años de carrera profesional? No lo sé, no lo he contabilizado, es una barbaridad. Por ejemplo, mujeres con dolor pélvico, pues más de 200 y pico hemos tratado ya, que tenemos registradas. De dolor en general o de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple, cefaleas, bueno, no lo sé, es imposible. Bueno, pues una de tus pacientes que ha habido un cambio, creo que sustancial en su vida, ha sido Paola Ortega Hernández, que nos acompaña aquí. Cuéntanos, Paola, ¿dónde y cuándo empezó tu dolor? Hola, ¿qué tal? Bueno, sobre todo muchas gracias por hacerme partícipe. Y me emocionaba cuando estaba escuchando a Rafa porque es brutal lo que te puede cambiar la vida de vivir con dolor a vivir sin dolor. Mi dolor empezó cuando yo tuve a mi segunda hija y empecé pues con un dolor pélvico brutal, o sea, bestial. No podía andar, nada, absolutamente nada. No podía tener relaciones sexuales, no podía ponerme ropa interior, o sea, totalmente bloqueada y mi vida colapsada. Desde el primer minuto los médicos me dicen que he tenido muy mala suerte con lo que me ha pasado y que intentarán darme la mayor calidad de vida posible. Esas palabras puedo asegurarte que todavía resuenan en mi cerebro porque que a ti te digan que no te vas a curar. Punto número 1, no te vas a curar. Punto número 2, vamos a intentar darte la mayor calidad de vida posible. Y punto número 3, bueno, pero intenta abrevir con el dolor, que es lo que decía Rafa, que eso es prácticamente un insulto. Es, bueno, intenta llevar la vida lo mejor que puedas. Esto es lo que te ha tocado, vive con ello. Pues bueno, esto con 30 años que tenía era insostenible. Pero ya no solamente los mensajes tan negativos y catastrofistas que me dieron, yo estuve un año en la cama porque no podía moverme prácticamente nada, con muchísima medicación, morfina, antiepilépticos y una depresión bestial. O sea, que yo creo que cualquier persona que se ve sometida a ese nivel de presión tiene que tener una depresión así porque, claro, o sea, cuando la esperanza es cero, pues es complicado gestionarlo. Y añadiendo a todo esto, o sea, mensajes negativos, catastrofismo, se le suma una intervención extrema que llamaría, o sea, de tortura. Y es un poco duro que lo califique así, pero lo califico como una tortura, porque así lo viví yo. O sea, lo que me hacían era inyectarme en la vulva unos 20-25 pinchazos a la semana, a veces 2 veces a la semana, dejándome toda la zona de la vulva, todo totalmente morado y lleno de moratones, porque esa era la única opción, no para curarme, ¿eh? Esto no era para curarme, esto era para darme la mejor calidad de vida posible, las frases que siempre resonaban en mi cerebro. Acompañada a otra frase que si en 5 meses no mejoraba, ya no había nada que hacer. Entonces,
sumamos, no te vas a curar nunca y encima tenemos 5 meses para curarte. Una presión que claro, o sea, eso era una auténtica locura. Y bueno, básicamente así fue lo que me pasó. Cuando tú te encuentras tan mal y te dicen médicos especializados de unidades de prestigio como La Paz o Puerta de Hierro, que lo que tienes que hacerte son esos tratamientos y que ellos lo pueden hacer, pero te derivan también a otros médicos porque ellos no lo pueden hacer tantas sesiones como son necesarias y tienes que dedicar unos 300 euros semanales en sesiones privadas para hacerlo de las dos formas, de la vía pública y de la forma privada, lo haces. Es decir, no solo accedes a que te hagan ese tipo de sesiones, que es una auténtica tortura, sino que encima pagas por ello y auténticas barbaridades de dinero lo que se paga por ello. Mi resultado fue 0. Absolutamente nada, no mejoré absolutamente nada. También era muy peligroso salir a la calle y que me diera un poco de aire frío, porque el aire, por lo visto, contractura toda la zona. La gente no sé cómo sale por la calle cuando bajan las temperaturas. Tampoco podía bañarme en la playa, porque por supuesto eso era muy peligroso. Tampoco podía ponerme zapatos más que unos zapatos horrorosos, ropa toda ancha, o sea, poquito a poco se iban añadiendo cosas a la mochila de carga personal, de cosas que no puedes hacer. Entonces llega un momento en el que tú ya no eres tú. O sea, que en tu identidad como persona, como mujer en mi caso, dejas de ser tú y no sabes muy bien quién eres ya, porque no puedes hacer muchas cosas, todo te lo prohíben, todo es peligroso, entonces llegas a un punto de pensar, y esto es muy heavy, esto es muy fuerte pensar cosas así, pero yo llego a un punto de pensar qué sentido tiene vivir así. Y yo creo que esta reflexión a la que yo llego como parte final llega prácticamente todo paciente con dolor complejo. Y yo estoy segura que Rafa lo habrá escuchado en más de una ocasión. ¿Qué sentido tiene vivir así? Si nadie me va a ayudar, todo es peligroso y no puedo tener una vida como yo quiero. Claro, lo decía Rafa, ¿no? En su charla, cómo se hace tanto daño con las palabras y encima palabras que vienen de, bueno, pues de un equipo médico, tú lo decías, ¿no? De especialistas, de gente en la que confiamos nuestra vida y nuestra salud. ¿Cómo, dónde, porque nos has empezado a contar tu historia, ¿no? ¿Dónde, cuándo empezó tu dolor? Y ahora vendría la siguiente pregunta, que sería, ¿cómo terminó? ¿Cómo te encuentras con Rafa? Pues después de 2 años en el que estuve fatal, como os he comentado, 1 año en la cama, pues decidí que durante una semana que no me iba a hacer nada más, porque me vio mi marido toda llena de moratones y me dijo, mira, vamos a no hacer nada durante una semana y nos vamos a la playa. Y mejoré, durante esa semana mejoré. Entonces, cuando no me toca a nadie, mejoro. Entonces, mi marido, que siempre ha sido una persona muy, la verdad es que con las ideas muy claras y como muy centrado, me dijo, si tu cuerpo ha sido capaz de estar un tiempo sin dolor, esto es posible. A la semana de no tener dolor, volvía otra vez al dolor bestial. Entonces fue aquí cuando encontramos a Rafa y al equipo de Uroquine. En tan solo 3 meses hice vida normal. O sea, es que fue bestial. O sea, yo cuando llegué muy escéptica, porque además yo pensaba que me iba a hacer un tratamiento como todos, pues que te tiene que tocar, que te tiene que hacer un montón de cosas, y cuando te dice que solamente, que parece muy sencillo, solamente te voy a explicar qué es el dolor, pero no es tan sencillo, es mucho más complejo entenderlo, interiorizarlo y asumir que tu cuerpo no tiene nada, que no hay una lesión física. Pues fue muy fácil. De hecho, yo tenía una incapacidad que me estaban tramitando, tenía una incapacidad temporal y me quité la incapacidad. O sea, es que fue bestial porque solamente explicándome en qué consiste, solamente explicándome qué es lo que me pasaba, por qué mi cuerpo estaba generando dolor, pero ya no había una lesión. Cuando yo ya lo entendí e interioricé que era una persona sana, ya el dolor bajó muchísimo, la intensidad del dolor bajó un montón. Luego el siguiente paso fue exponerme al dolor, pues hacer todas aquellas cosas que me daban miedo, como bañarme en la playa, como montar en bicicleta, como ponerme pues unas bragas ajustadas que no fueran de algodón 100%. Y dices tú, bueno, qué chorrada. Bueno, pues en ese momento ya todo se te va haciendo un mundo. Y como conclusión final, puedo decir que gracias al programa, además yo tuve la suerte de poder participar en el programa que estaba exponiendo Rafa, me hicieron distintas resonancias del cerebro para ver cómo iba evolucionando mi dolor, pues me curé y estuve al 100%.
pero ya no solamente te curas a nivel, o sea, es que yo esta parte la quiero dejar muy clara porque no solamente te curas a nivel físico, te curas también a nivel psicológico de tu forma de ser y tu motivación ante la vida. O sea, el daño que hacen no es solamente un daño físico de que te están perjudicando, de que no te vas a curar ni te vas a poner bien, es que también están generando una tortura física y un daño añadido psicológico. Y esto hay que dejarlo muy claro, porque no puede quedar esto impune cuando no hay, cuando no hay una lesión y sobre todo es un doble daño. Tú vas para que te curen y te generan un doble daño. El de no te vas a curar y encima te voy a machacar. Entonces salí totalmente reforzada, me curé, estoy perfectamente, hago la vida normal, volví a recuperar mi vida. De hecho, pues a veces pues, se te olvida cuando has pasado por una cosa así y volví a ser la mujer que soy, que es bastante importante, vamos. Y esa es mi conclusión. Y en 3 meses, o sea, de 2 años de tratamiento a 3 meses y encima un tratamiento en el que no te están haciendo nada. O sea, ¿qué era lo que podía perder con el tratamiento de la clínica, con el programa? Nada, porque realmente no me estaban pinchando, no tenía ningún efecto secundario. Entonces, solo tienes cosas a ganar. O sea, no es como otros que eliges una radiofrecuencia, una medicación. En este caso, es que es tan sencillo que la balanza de pros y contras vamos, es muy fácil medirla. Bueno, lo primero es no dañar, ¿no? Es lo que viene en... Justo, sí, no dañar, pero normalmente cuando estás en los médicos te dicen, bueno, vamos a hacer esto, esta medicación, como decía Rafa, que tiene muchísimos efectos secundarios, al final estás drogado, porque yo al final estaba medio drogada. O sea, si estás tomando, yo me tomaba unas 12 pastillas al día. Eso es una auténtica locura. O sea, y te las dan como si no pasara nada. Y lo peor es que encima tampoco te quitan el dolor. Pero bueno, que tampoco lo justifico, pero ni te lo quitan el dolor y encima te están dañando. Entonces, es que no, yo sinceramente me sorprende ver cómo no se replantean las unidades del dolor tradicionales y cómo no se replantea todo esto, porque lo veo tan obvio y tan sencillo entre comillas, que es lo que quería añadir, porque hay que tener voluntad, hay que querer entenderlo y también hay que querer salir del dolor. Claro. El caso de Óscar Ferrando es igual de sorprendente. Óscar, ¿estás por ahí? Hola, sí, aquí estoy. En tu caso creo que eran unos dolores fuertes en la zona de la espalda baja, en el coxis y además se juntaban serias molestias en el estómago y también una fatiga crónica bastante fuerte. Y cuando me contabas un poco el otro día preparando ahí la ponencia, tu historia, me contabas que encontraste a un alumno de Rafa, ¿no? En una clínica ahí en Donosti, en San Sebastián, y me gusta mucho la pregunta que te hizo este alumno de Rafa que tenía la clínica, ¿no? Te preguntó algo así como, Óscar, ¿ves tu vida como una amenaza o como una oportunidad? ¿No? ¿Era algo así? Sí, así era. Fue, bueno, después de llevar unos 5 años padeciendo dolor crónico en coxis y lumbares que me impedían hacer actividad normal en casa, no podía coger a mis hijos en brazos, no podía poner platos, las camas, hacer las camas, o sea, bastante limitado. No hasta el punto como Paola, que estuvo encamada, pero a mí me dificultó mi vida y sobre todo el dolor constante. Entonces, desesperado ya por encontrar una solución y después de haber visitado muchísimos médicos, fisioterapeutas, curanderos, etcétera, etcétera, pues encontré a este alumno de Rafa. Y después de explorarme en su consulta y comprobar que no tenía ninguna lesión activa, empezó a hacerme una serie de preguntas y la que más me llamó la atención fue esta. Dice, Óscar, ¿cómo ves tu vida? ¿Como una oportunidad o como una amenaza? Y yo me quedé diciendo, ¿qué me está contando este chico? ¿Qué me dice? Y yo, pero reflexioné y dije, ostras, pues como una amenaza total. Y empecé a ver sentido a lo que me iba a contar, ¿no? Y luego me preguntó, ¿tienes problemas intestinales o malas digestiones, fatiga? ¿Cómo te encuentras de energía? Y le dije, bueno, claro, yo fui allí a tratarme el dolor lumbar, el dolor de espalda. Aparte, tenía muchas más patologías asociadas que yo sufría en silencio, pero que no pensaban que nunca que iban a tener una misma causa. Entonces le expliqué que sí, que estaba fatal del estómago, que llevaba pues unos 6 o 7 años mal,
con tratamiento, diagnosticado colon irritable, que me dormía cuando estaba al cuidado de mis hijos, que cuando paraba en un semáforo en rojo me dormía en el coche, en el garaje, y con la sensación de tener 80 años. Yo me levantaba por las mañanas y estaba ya derrotado, agotado. No entendía yo, bueno, ¿para qué duermo si estoy fatal? No lo entiendo. Me dolían los pies, me dolían las piernas, la espalda, todo. Y entonces me explicó, estás de enhorabuena porque todo lo que te sucede tiene la misma causa. Y empezó a explicarme lo de, bueno, cómo funciona el dolor y me explicó que estaba padeciendo sensibilización central. Y me iba a decir, bueno, te voy a explicar cómo funciona todo esto y ya por el mero hecho de entenderlo ya vas a notar una mejora considerada. Y así fue. Yo ese día salí de la consulta y me noté muchísimo mejor, pero entre un 50 o un 60% solo de haberlo entendido. Y luego ya empieza el programa que en exposición a todas las cosas que no puedes hacer. Por ejemplo, el dolor, la comida, la fatiga. Hay una serie de ejercicios para combatir la fatiga que a mí me fueron muy bien. Y eso. Y Paola, me contabas que Rafa te decía, Paola, es imposible estar con dolor toda la vida, ¿no? No te pongas trabas a ti misma, enfréntate al dolor. Y Óscar, también me decías que, bueno, también lo comentabas ahora, ¿no? Que por ejemplo, para la fatiga crónica, Rafa creo que era, te decía, cuando lo sientas, ponte a hacer ejercicio físico intenso durante 1 minuto, ¿no? Entonces, en todo esto veo que hay un poco o un mucho también de enfrentar ese dolor, ¿no? Como de la misma forma que podrías enfrentar, por ejemplo, una fobia, un miedo a volar o algo así. Sí, bueno, de hecho, también se soluciona este tipo de patologías, como ansiedad, fotofobia, agorafobia, claustrofobia, todo lo que esté relacionado con esta patología, con sensibilización central, se soluciona del mismo modo. Para mí, fue milagroso. Yo llevaba años sin poder tomar un café con leche, pensaba que era intolerante al azúcar, a la leche, y de la forma que me lo explicaron, me dijeron, ve y disfruta de la comida. Mañana te levantas y te tomas el café con leche. Y eso fue lo más rápido. Yo me recuperé del estómago en 3 días. O sea, lo vi tan evidente y tenía tantas ganas de volver a comer como yo comía antes, que se me desactivó esa patología digestiva en 3 días, lo prometo. Tomé el café con leche, ya no me sentó mal, ya pude, bueno, desde entonces, desde 2019, como de todo, absolutamente de todo. Y yo llevaba años tomando dietas, medicándome, porque pensaba que tenía colon irritable y que era intolerante a la lactosa y al azúcar, etc. Entonces, yo quiero decir una cosa, porque a mí me gusta mucho, siempre me ha gustado el desarrollo personal y siempre he escuchado el poder de la palabra, los buenos pensamientos, pero nunca en la vida había pensado que el poder de la palabra o de tus propios pensamientos podía ser tan fuerte, tan poderoso. O sea, Rafa nos explica, sois muchísimo más fuertes de lo que creéis. Claro, cuando llegas allí no te lo crees. Cuando llegas allí estás fatal, pero llevas una vida pues pésima y casi al borde de la depresión, porque no tienes energía para afrontar la vida, no tiene sentido, lo que decía Paola, y eso todavía te deprime más, porque dices, bueno, con 2 hijos preciosos que tengo, ¿cómo es posible que no tenga ilusión? No puede, el dolor puede contigo. Y las patologías asociadas como fatiga crónica, malas digestiones y etcétera, etcétera, que hay muchísimas. Pues todo se soluciona, porque el director de todo esto es nuestro cerebro subconsciente. Y hay que saber incidir positivamente sobre él. El ejercicio que me comentabas de hacer ejercicios cuando te notas cansado, o sea, Rafa me explicó, en el momento que te sientas agotado, paras y te pones a hacer ejercicio físico intenso durante 1 minuto. ¿Y por qué funciona esto? Porque le dejas un registro positivo a tu subconsciente. Es como si tu subconsciente pensara,
uy, pues no estoy tan cansado como yo creía, porque si estaba a punto de irme a dormir o acostarme en el sofá y ahora he hecho ejercicio, y de hecho lo notas. En el primer momento notas que la fatiga te desaparece. A los 5 o 10 minutos te vuelve, pero tú tienes que ser más fuerte y volver a hacer el ejercicio. Y así constantemente, a mí en unos 15 días, 12, 15 días, pude dominar la fatiga. De hecho, no es que ahora esté bien, es que estoy muchísimo mejor que cuando estaba bien con 35 años. Yo me noto energía ahora pues como un chaval de 20 años. Es brutal, es brutal. Es que escuchándoos vuelvo a pensar lo mismo, ¿no? Que esto va mucho de empoderar a la persona, de darle toda la información, y es un trato relativamente muy distinto al que ofrecen, por ejemplo, y lo estáis comentando, la medicina general o en especial las unidades especializadas en dolor de nuestros hospitales. Y Rafa, estaba pensando, entiendo que en un futuro, esperemos que próximo, todo esto lo sabrán los médicos, lo sabrán los traumatólogos, lo aplicarán desde las unidades del dolor de nuestros hospitales. Sí, vamos, yo creo que la batalla ya ha comenzado y los cambios están comenzando ya. Hace unas semanas fue el Congreso de la Sociedad Española del Dolor en Bilbao, 1.400 médicos, y estuve durante 3 horas exponiendo cómo es esto de la educación en dolor y cómo puede quitar el dolor. Es decir, evidentemente conocen perfectamente que hay nuevos abordajes en el dolor. Yo siempre cuento un poco mi experiencia. Yo me he formado también en unidades del dolor en Inglaterra, que son programas multidisciplinares muy largos, de muchas horas en pacientes con dolor complejo. Y yo, por ejemplo, en una unidad del dolor que trabajé en el sur de Inglaterra, pues seríamos 40 personas trabajando y en toda la unidad del dolor solo había 2 médicos. Un médico de un anestesiólogo que me decía, yo ya no me acuerdo de la última vez que hice una infiltración, solamente se dedicaba a quitar medicación a los pacientes que acudían a la unidad del dolor, y después el resto, y la otra era una pediatra, porque se veía mucho dolor pediátrico, y no hacían ninguna técnica intervencionista, y el resto eran fisioterapeutas, psicólogos, y estamos ahí todos trabajando con pacientes muy, muy complejos. Con todos los resultados, pese a ese modelo diferente de unidad del dolor, desmedicalizada y no intervencionista, tampoco eran demasiado espectaculares, porque todavía se estaba con la idea de que se le puede ayudar a vivir mejor con su dolor. Cuando hay una cosa que dicen Butler y dicen Lorimer, y es durante años les hemos dicho a los pacientes que les vamos a ayudar a vivir mejor con su dolor, cuando ya la evidencia es tan abundante y ya podemos empezarles a decir que podemos ayudarle a vivir bien sin su dolor. Se puede vivir bien sin dolor. El dolor crónico se puede curar. Este es un mensaje muy potente. Ahora, con todo, yo quiero contar que es importante entender que muchas veces se malinterpreta que esto de la educación en dolor es dar clasecitas sobre dolor, sobre el sistema nervioso. No, 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 no. Ahí no funciona. Eso no funciona. Las clasecitas de dolor no funcionan. Y que si alguien quiere dedicarse a esto, tiene que estudiar mucho de fisiología del dolor y la curva es larga, la curva de aprendizaje es larga. No sirve contar 4 cositas sobre el cerebro y el dolor para que el dolor se cure. Pero ciertamente, una cosa muy importante y que lo hemos visto en Paola y en Óscar es la motivación, la disponibilidad al cambio. Sin esa disponibilidad al cambio no se consigue nada. A veces me vienen pacientes y yo la primera visita ya digo, no, es imposible. No está dispuesto al cambio, no va a ser posible. O sea que lo primero es querer, ¿no? Querer dejar atrás ese dolor y creer que puedes lograrlo también. Sí. Qué bien, cuántos mensajes potentes han salido de esta charla. Os quiero agradecer muchísimo vuestra presencia, Rafael Torres Hueco, Paola Ortega Hernández, Óscar Ferrando Mayor. Muchas gracias por todos los mensajes que habéis dejado aquí. Esperemos que sirvan para ayudar a mucha gente que estaba antes como en vuestra situación. Muchas gracias. Gracias a ti, Sara. Bueno, gracias a Óscar y a Paola por quitaros vuestro tiempo, por vuestras ganas de compartir vuestra experiencia. Habéis sido unos pacientes espectaculares, buenos pacientes, muy buenos pacientes. Ha habido mucha pelea de un montón de pacientes que querían entrar. Yo contaba hace poco
una mujer que puse un vídeo en este congreso en Bilbao, de una mujer que se curó en 5 sesiones y llevaba 25 años con dolor crónico y 6 años en silla de ruedas eléctrica. Y me trajo ese 5.º día o 6.º día de sesión, no me acuerdo, me trajo un vídeo bailando en una sala de fiestas. Y estaba muy emocionada con contarlo ella y que le dejaran contar su experiencia. Bueno, espera, es que hay mucha gente, bueno. Es decir, curarse del dolor crónico es posible, solamente hace falta, por un lado, que el paciente tenga deseo de cambio, cambiar realmente, pero a lo mejor ese deseo de cambio no está porque nadie le ha dicho que se puede abrir una ventana, que es la ventana de la esperanza a vivir sin dolor. Nadie se lo ha dicho. Pero si alguien se lo dice, oye, que sabes que te puedes curar, sabes que puedes vivir una vida normal, sin ninguna discapacidad. Como decía esta mujer, me decía el otro día, es que he descubierto que se puede volver a vivir feliz. Esto me lo dice la mujer, ¿eh? O sea, tal cual, está tan contenta. Se puede volver a ser feliz, ¿eh? Y bueno, con un paciente con mucha motivación y con un nivel cultural suficiente, pues no hay problema, no hay problema. Pero hace falta terapeutas expertos, ¿eh? Hay que formarse suficientemente bien, porque estamos tratando personas, y las personas somos todos somos muy complicados. Bueno, muchas gracias a vosotros. Gracias, Rafael, Paola, Óscar, y muchas gracias también a todas las personas que nos están acompañando en este congreso y en esta charla. Ya sabéis que tenéis todas las otras charlas también muy interesantes en nuestra web maestrosdelcuidarse.com. Gracias. Bueno, muchas gracias, Paola, Óscar, una vez más, a la organización de la ONCE que ha querido organizar estas jornadas. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Adiós, hasta luego.